Bienvenidos, qué bueno que estén ahí como siempre para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para hoy tenemos una entrega especial sobre producción porcina en la que para comenzar les proponemos ver la importancia de hacer un uso racional de los antibióticos. La Organización Mundial de Sanidad Animal, líder mundial de la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos en los animales, está liderando a nivel global un proceso de control sobre agentes antimicrobianos destinados a ser utilizados en animales bajo el concepto de una salud. Tenemos dos grandes fuentes de microorganismos y de resistencias, que son los animales que llamamos mascotas, es un punto, y los animales que se utilizan para la producción de carne, lo que pensamos habitualmente o las factorías de pescado. Durante mucho tiempo se utilizaron antibióticos como promotores del crecimiento, porque de alguna manera hacen un control de enfermedades que están subclínicamente afectando a los animales que están en cría intensiva, y se consigue una ganancia de peso pequeña pero medible, que en sistemas muy competitivos de producción, donde hay precios internacionales que buscan el precio más bajo, esa diferencia es significativa. ¿Cuál es el problema? Que han emergido nuevos mecanismos de resistencia que, si están presentes, quizás en el futuro sean una barrera arancelaria. El éxito clínico de una terapia antiinfecciosa depende de una compleja y adecuada interrelación entre el destino del antibiótico en el organismo y su relación con la bacteria que lo afecta. El uso racional de un antimicrobiano no es simple de lograr en la práctica clínica productiva porcina, particularmente porque se maneja en forma conjunta en un importante número de animales bajo diferentes situaciones fisiológico-productivas. Es variable entre granjas, ¿no? La mortandad que tienen. Algunos tienen más mortandad en la recría, otros en el engorde, pero lo importante es determinar, cuáles son esas patologías que están afectando y sobre todo si son digestivas, digamos. Porque hoy se ve por ahí en muchas granjas un exceso en el uso de antibióticos. Y hoy la tendencia mundial es que sea el uso racional o uso mínimo de antibióticos. No es que no hay que usar antibióticos, pero sí de forma racional. O sea, el antibiótico tiene 4 aspectos. Uno es usarlo de forma terapéutica, o sea, uno ve el animal enfermo y lo inyecta. Otra es profiláctica, que muchas veces dicen, a los 120 días se me enferma el cerdo, a los 100 uso un premix en la comida. Otro es metafiláctica, está el animal enfermo, entonces inyecto los animales alrededor. Y otra es como promotor de crecimiento. Desde el punto de vista sanitario, las enfermedades infecciosas ocupan un lugar importante en relación básicamente al tipo de crianza que realizamos, ¿no? La crianza intensiva hace que haya muchos animales juntos, digamos que en cierta manera el hacinamiento favorece a la propagación de cualquier patógeno, ¿no? Ya sea viral como bacteriano, lo que hace que en muchos casos se utilicen los antibióticos para poder mitigar este tipo de patología, ¿no? Mucho tiempo atrás, te diría 5 o 6 años atrás, se usaban antibióticos, se usan actualmente, como promotores de crecimiento, por ejemplo la colistina. En ese momento se prohibió la colistina y Betifarma dijo, nosotros vamos a cambiar de rumbo, vamos por acá. El por acá es vamos por la salud intestinal. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a incorporar en la fase de recría en los lechones, sobre todo en los preiniciales, aditivos. Aditivos son probióticos, prebióticos, ácidos orgánicos, aceites esenciales. ¿Qué buscamos con esto? Porque muchos decían, vamos a alimentar al cerdo. Nosotros quisimos alimentar en esa parte al intestino del lechón. Entonces queremos mejorar su microbiota. Si hay un equilibrio entre bacterias benéficas y patógenas, va a haber menos diarrea. Intentamos desarrollar las microvellosidades intestinales. Si ese lechón tiene vellosidades intestinales más desarrolladas, más grandes, en el engorde va a tener más digestibilidad de los nutrientes. O sea que comiendo menos alimento va a crecer más, mejora la conversión. Entonces, ese es un poco el rumbo. Darle salud intestinal al lechón para aprovechar la digestibilidad de los nutrientes. Y esto, no es mágico, sino que está contemplado por varios recursos, que es sobre todo lo que es bioseguridad
tanto externa, que se habló de todo, mucho de esto con el tema de Aucheski, y bioseguridad interna. Y un muy buen plan de vacunación adecuado para cada granja. Aspectos como el estrés, las condiciones medioambientales, las propias características y condiciones inmunológicas de los animales o la presencia de otros virus concomitantes, junto a una elevada frecuencia de infecciones subclínicas, son elementos para la aparición de enfermedades infecciosas en los sistemas de producción porcina. El animal hay que dar comodidad. O sea, bienestar animal no es solo que la hembra en gestación esté libre. Bienestar animal es que cuando uno entra al engorde haya espacio para que se desarrolle el cerdo, que tenga un lugar donde defecar, un lugar donde dormir, las bocas de comedero suficiente para la cantidad de animales, la cantidad de chupetes, que es importantísima para la cantidad de animales, el flujo de agua, el ambiente, o sea, un lechón que entra al engorde con 28-30 kilos y le tenemos que dar un ambiente necesario de 24-25 grados. Un capón que se va a faena con 130 kilos necesita 12-15 grados, entonces son ambientes totalmente diferentes. Bueno, le tenemos que dar ese bienestar animal al cerdo y él lo va a volver con kilos de carne. Las medidas de bioseguridad y los planes sanitarios implementados han sido factores que influyeron en la erradicación de las principales afecciones en los cerdos. Sin embargo, en los aspectos de manejo de las granjas, es un ítem que requiere ser profundizado a partir del conocimiento de las diferentes enfermedades que amenazan a los porcinos. En la mayoría de las granjas funcionó muy bien y hay granjas que no modificaron, como yo te decía, los factores extranutricionales. Entonces ahí donde le damos el aporte técnico. Mira, acá esta granja tenías agua de mala calidad, tenés que poner un equipo de osmosis inversa, porque por más que tenga salud intestinal en el alimento, si tienes un agua de mala calidad no puedes hacer nada. Si no respetás el ambiente necesario, no va a funcionar la salud intestinal. Si no pones las vacunas necesarias para los patógenos que tenés en tu granja para prevenir la enfermedad, no va a funcionar la salud intestinal. Entonces, siempre en el cerdo es un combo, es un paquete de acciones que hay que hacer. Dada la prohibición de los antibióticos como promotores del crecimiento en los premix o alimentos terminados, se deben reemplazar por aditivos naturales. La industria ha encontrado alternativas superadoras con productos que combinan prebióticos y aceites esenciales, buscando aumentar la inmunidad a nivel intestinal, el desarrollo de la flora benéfica y una acción bactericida sobre las bacterias patógenas, pudiendo reemplazar perfectamente los antibióticos promotores en un solo producto. Son líneas modernas, el productor te lo exige y cada vez más, sobre todo los productores que tienen carnicería, va al consumidor y ya le empieza a preguntar, ¿y este cerdo de dónde viene? ¿Cómo lo estás criando? ¿Tiene mucho antibiótico? ¿No tiene antibiótico? O sea, hoy en las granjas se mide cuántos miligramos de antibióticos se utilizaron por kilo producido. Entonces ya te lo exige el consumidor, te lo exige el productor y por eso es que se trabaja con esto, con nutrición de precisión. En esta nutrición de precisión también se trata de cuidar el medio ambiente, O sea, se usa un paquete de enzimas, siempre trabajando sobre digestibilidad, entonces, digamos, se elimina menos nitrógeno, menos fósforo al medio ambiente y bueno, trabajamos sobre el efecto invernadero. Después de ver cómo la industria está encontrando alternativas superadoras para hacer un uso racional o disminuir el uso de los antibióticos, les proponemos hacer una breve pausa. Pero no se vayan porque en nuestro próximo bloque les vamos a contar cuál es la proyección de la cadena de valor porcina en Argentina. CNH, compra de animales de descarte. Cerdas, padrillos, lechones y cachorros de descarte. Renovación de planteles, ingresos adicionales, negocio seguro. Compañía CNH, una aliada estratégica en la producción porcina. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días. Altas ganancias de peso en el engorde. Mejora la salud intestinal. Mejora la conversión. Vetifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. Ante desafíos respiratorios, Bromesol despeja las vías aéreas y mejora el bienestar respiratorio. Con Bromesol, los cerdos respiran mejor. Agromat Granjas,
25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork. More and better pigs. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal. Producción avícola, bovina y porcina. La cadena de valor de producción porcina en Argentina ha registrado en los últimos años un crecimiento constante. Y para ver cómo se ha dado el mismo, pero por sobre todas las cosas cómo se proyecta a futuro, especialistas de la misma están aquí en Saber Rural. La carne de cerdo lidera como la proteína más consumida en el mundo. Representa el 36% del consumo mundial de carne, superando a la de res, aviar y cordero, con un crecimiento en los últimos 80 años mayor al 80%. En ese contexto, la cadena de valor en Argentina ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, con aumentos en la faena y producción. La principal producción está más o menos en un 30 y algo por ciento en Buenos Aires, otra tanto en Córdoba, luego le sigue Santa Fe y Entre Ríos. Son las cuatro provincias principales de producción, obviamente porque están en zona cercana al maíz y a la soja, pero cada vez más hay criaderos en las provincias del norte sobre todo, donde trasladar grano es muy caro y conviene transformarlo en carne en vez de mandarlo al puerto. Contemplando que la producción porcina es motor de desarrollo, la federación que nuclea a los productores porcinos en Argentina ha trazado pautas de trabajo como cadena de valor, con visión de futuro, en aspectos relacionados a lo sanitario, productivo y comercial, a partir de la planificación estratégica. El proyecto se describe en el Plan Estratégico Porcino 2025, una hoja de ruta con proyección al año 2032, que busca fortalecer a toda la cadena porcina nacional. Los próximos pasos es obviamente mantener el estatus sanitario, que Argentina tiene un gran activo ahí, ser libre de las principales enfermedades. Nos queda nada más que una enfermedad que es endémica en Argentina, que es el Augeski, que estamos comenzando con un plan de erradicación en conjunto con SENASA. Nos falta integrar un poco mejor la res porcina y lo que estamos trabajando en promoción para que el consumidor y el carnicero conozcan más las bondades de la pierna o la pata de cerdo, que tiene los cortes iguales o similares al vacuno, y eso nos va a permitir integrar mucho mejor la res. Inclusive hasta uno podría pensar que si valoriza algunos cortes, todo el cerdo se podría vender más barato, mantener una alta productividad que se está logrando para siempre estar por debajo del precio del vacuno, que en Argentina hoy sigue siendo todavía el más importante y el más requerido, y como hablábamos antes, empezar a intentar con la exportación, ¿no? No solamente abrir mercados ya y mercados abiertos, sino hacer el esfuerzo y la gimnasia de la exportación. Actualmente la producción porcina en Argentina viene creciendo en el último tiempo. Tal vez el crecimiento más marcado que se viene dando es por eficiencia, por productividad.
y no necesariamente por un crecimiento en cerdas productivas, en ampliación, pero sí con el desarrollo del plan estratégico tenemos estas metas de ir creciendo en una escala que es sumamente necesaria porque vemos una visión digamos internacional, que es mayor tracción de productos porcinos a nivel mundial, es la carne más consumida y Argentina tiene todas las condiciones como para convertirse en uno de los principales jugadores. Tenemos agua, tenemos tierra, todos los cereales, tenemos mano de obra y tenemos un estatus sanitario que realmente es envidiable a nivel internacional, pero necesitamos algunas cuestiones estructurales y de fondo que permitan crecer. El sector productivo porcino en Argentina tiene muchas ganas de crecer, tiene muchas ganas de convertirse en uno de los principales jugadores, pero, insisto, necesitamos consensuar estas medidas y lograr las soluciones que nos van a permitir seguir creciendo de manera genuina, no solamente en productividad. Tiene un plan estratégico que trabaja sobre básicamente 3 patas. Una es la sanitaria, que ya algo mencioné, del tema de mantener libre de enfermedades y controlar la enfermedad Ollesky. Otra es la promocional, que es justamente fomentar el consumo de algunos cortes de carne de cerdo que hoy todavía no se consumen tanto como fresco, van a la industria pero no como fresco, queremos fomentar ese consumo. Y por último otro eje que es el tema impositivo y financiero, que es bueno la negociación con bancos y con el gobierno para que haya créditos disponibles. Sin crédito no hay crecimiento. Y por otro lado, el sector porcino tiene un gran problema con el impuesto al valor agregado, con el IVA, porque la carne de cerdo o el cerdo en pie tributa el 10,5, cuando uno vende, lo vende con el 10,5 de IVA, pero cuando compra los insumos para producirlo o para alimentarlo es con el 21. Entonces, esa diferencia que nunca se recupera termina siendo un costo, un sobrecosto en la producción. Acá es muy importante entender que la visión de exportación y la visión de mercados internacionales tiene que ser estratégica. Si nos paramos a ver la foto actualmente, hoy tenemos 39 mercados que están abiertos en materia de exportaciones. Y si nos comparamos con Brasil, que es uno de los países modelos a seguir en términos de productividad porcina, tenemos el 65% de los mercados que Brasil tiene abiertos. Y Brasil exporta 1.200.000 toneladas y nosotros en 2024 exportamos 14.000. Ahí tenemos una pequeña diferencia, ¿no? Entonces, la necesidad de tener una visión estratégica, de saber qué mercado tracciona qué producto, dónde está el mejor valor para esos productos y en cierta forma empezar a exportar de manera inteligente, de manera estratégica. Sabemos también que necesitamos otras cuestiones en términos de exportaciones, como poder habilitar los subproductos a China. Hoy los subproductos para nosotros representan prácticamente un desperdicio, porque acá en el mercado interno no se le da valor, no hay consumo, no hay cultura de consumo de subproductos, menudencias, y que en el mercado asiático sí hay. Y que es un mercado que paga realmente lo que no paga ningún otro mercado. Hoy tal vez nos conformamos con exportar subproductos, menudencias a África por $400 la tonelada, cuando China las paga 1.400. Entonces ahí es también esa mirada estratégica para poder integrar mejor la media red, para poder tener una gimnasia exportadora mucho más rentable y competitiva, que es necesaria para poder tener un crecimiento que nos planteamos a 2032 de alcanzar las 300.000 toneladas exportadas, que nos generen más de 300 millones de dólares en exportaciones. Con proyecciones hasta el año 2032, el plan estratégico se enfoca en aumentar la producción y las exportaciones, fortalecer la sanidad animal y fomentar el consumo interno, con el objetivo de duplicar la producción, triplicar las exportaciones y generar más volumen. En cuanto a volumen, nosotros estamos creciendo aproximadamente en los últimos años un 4 o 5% por año y creemos que es posible seguir haciéndolo. Eso nos va a dar una producción y un consumo cercano a los 28 kilos en el año 32 más o menos. Sin una sanidad fuerte dentro de los establecimientos no hay producción que sea viable. Entonces esto tenemos que saber que es transversal, que es troncal para la producción. Por eso, bueno, este año también estamos trabajando fuertemente en lo que es la erradicación de la enfermedad de Ollesky. Es un objetivo principal dentro de la federación y dentro de la producción, porque el sector productivo entiende la necesidad de erradicar esta enfermedad y está comprometida para hacerlo.
También tenemos la promoción como uno de los pilares dentro de este plan estratégico, que es un habilitador para poder hacer crecer el mercado interno, que en definitiva va a ser quien traccione el aumento en la productividad, pero que al mismo tiempo también te va a permitir equilibrar todo lo que ingrese al país y bueno, generar también este equilibrio entre importaciones y exportaciones en cierta forma. Y por último, es tratar de normalizar y empezar a ir hacia una vía de un país normal en materia impositiva, ¿no? Porque sabemos que hay un sistema impositivo que no es de lo más amigable, digamos, para ser correcto, que hoy tal vez es la principal limitante para el crecimiento del sector y que necesitamos que ese sistema impositivo esté a favor del sistema productivo, no solamente de la cadena porcina, sino de las otras cadenas que hoy encuentran en este sistema impositivo una limitante de crecimiento, una limitante en las oportunidades, porque realmente Argentina es un país productivo que tiene todas las condiciones realmente para ser de los principales a nivel mundial y por eso insisto, me gusta decir que particularmente en el sector porcino es más que una producción, sino que es futuro. Nuestra cadena es futuro por la capacidad de crecimiento y todo lo que le puede aportar al país. Hoy hay muchos productores que están invirtiendo o que tienen frigorífico o que procesan para poder vender sus cortes. Hay industrias que están entrando en el negocio de la producción primaria, justamente produciendo cerdo, con lo cual hoy te diría que está bastante integrado. Digamos, el sector tiene como tres sectores diferenciados, pero que están cada vez más concatenados, que una es la producción primaria, la producción de cerdo, la otra es la industria faenadora y despostadora, que es la que procesa el cerdo para vender la carne fresca, y otra es la industria chacinadora, que es la que hace fiambres, ¿no? Hoy te diría que están bastante bien integradas todos, sobre todo la parte primaria y la industrial de faena y desposte. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. Grupo Richilo, transformando granos en proteína animal, producción avícola, bovina y porcina. Somos los primeros importadores de genética porcina canadiense e introdujimos los mejores materiales para que el productor argentino pueda producir más kilos de carne de cerdo por madre y por año. Hempork, more and better pigs. Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Estamos comprometidos con una sola salud. Ante desafíos respiratorios, Bromesol despeja las vías aéreas y mejora el bienestar respiratorio. Con Bromesol, los cerdos respiran mejor. Agromat Granjas, 25 años automatizando establecimientos porcinos y avícolas en todo el país. Cortinas Calchaquí, resistentes, únicas por su calidad. ¿Ya probaste nuestra línea para recría Starfeed? Máxima performance a los 70 días, altas ganancias de peso en el engorde, mejora la salud intestinal, mejora la conversión. Vetifarma, expertos en nutrición y sanidad animal. CNH, compra de animales de descarte, cerdas, padrillos, lechones y cachorros de descarte, renovación de planteles, ingresos adicionales, negocio seguro. Compañía CNH, una aliada estratégica en la producción porcina. Tanto la calidad como el manejo que se realice de las dosis seminales son parte del ABC del éxito de la reproducción en producción porcina. Y para ver por qué, compartimos con ustedes este informe. Las técnicas de reproducción asistida
se han desarrollado en la producción porcina a partir del empleo de técnicas como la inseminación artificial, utilizando semen fresco, refrigerado o criopreservado, y la transferencia de embriones, con el interés de aumentar el número de crías o mejorar el desempeño reproductivo. En estos procesos, la valoración de las muestras seminales resulta de fundamental importancia y su buena calidad es el punto de partida. La calidad de semen va de la mano de lo que necesita la granja a donde llega ese semen y del instrumento que tiene el centro para garantizar eso. Si el centro hace dosis a 3.000 millones con una desviación de 1.000 millones, más menos 1.000, y encuentra dosis a 2.000 y dosis a 4.000, pues evidentemente tiene que ir a 3.000 millones. Pero un centro que tenga tecnología para garantizar una dosis a 1.500 millones con un más menos 100 millones, ese centro puede trabajar mucho mejor y sus controles de calidad van a ser mayores. Va a producir más, sus dosis van a ser más caras, aunque van a tener menos espermatozoides. Pero como va a haber más inversión en calidad en ese producto es diferente. Y son dosis, un líquido turbio, lleno de fe, que el ganadero lo va a inseminar, va a esperar que salga de ahí los lechones que él desea que salga y le van a ser más rentables en el mercado, pero que produjo la dosis, sabe la tecnología que le aplicó y las garantías y los riesgos que soporta. Pensando en las dosis seminales para inseminación artificial, sin duda hoy en día es muy importante optimizar el uso de la dosis, o en realidad más que el uso, la calidad de la dosis de lo que el productor recibe. Entonces nosotros estamos trabajando para pensar en obtener de esa dosis seminal la mayor viabilidad y calidad de conservación en el tiempo. Obviamente pensando en el uso de dosis para inseminación artificial y una conservación a 15 grados, que es lo que se utiliza normalmente, pero además también pensando en alternativas que todavía no son de uso rutinario, pero en algún momento va a ser común, o en algunos casos como puede ser la conservación a 4 grados y la conservación por congelación. Entonces, centrándonos en eso y en un elemento muy importante de la dosis, que es el espermatozoide, que tiene características muy especiales como célula, y además en la especie porcina, es que hemos trabajado para tratar de crear un ambiente de espermatozoide que sea óptimo para la conservación. Y esto estoy hablando y en eso estamos trabajando, en lo que tiene que ver con el uso de antioxidantes. Y otra cosa muy importante que es habitual utilizar, o por lo menos lo recibe en algunos casos el productor, que es el pool de semen o la dosis confeccionada a partir de la mezcla de 2 o más eyaculados. Hoy en día los controles de calidad van orientados a detectar la infertilidad, la motilidad a la caducidad, la bacteriología, las formas anormales, controles de cariotipo. Todo esto va detectado a detectar la infertilidad, el fallo reproductivo, el fracaso. La detección de la subfertilidad es posible, pero no es una discusión muy efervescente en el mercado, porque como estamos inseminando con tantísimos espermatozoides, 2.500, 3.000, 2, 3 inseminaciones por ciclo, la subfertilidad es más cara. Incluso haciendo pool de semen, los berracos predominantes van a tener los lechones, y el que no es predominante, ese no va a participar. Entonces, desde ese punto de vista, la detección de la subfertilidad, que es un elemento muy importante que va a venir a futuro cuando descendamos la cantidad de espermatozoides en la dosis, va a ser diferente. En el intento por mejorar las razas animales, la inseminación artificial es una técnica que ha evolucionado de manera significativa en las últimas décadas. Durante el proceso que va desde la preparación del semen en el laboratorio hasta su uso para las técnicas de inseminación, existen diversos factores que pueden alterar la calidad del material seminal y, en algunos casos, llegando a provocar la pérdida fecundante del mismo. Los puntos más importantes que te pueden arruinar la producción de un centro de inseminación a muy corto plazo empezamos por la contaminación y luego las medidas de concentración, volúmenes y conservación. La conservación hay que predecirla
porque cuando se manda la dosis a la granja, suponemos que va a conservar bien 3 o 4 días o 5, depende de la caducidad del diluyente que use cada uno, hasta 8 días, pero tenemos que suponer que va a funcionar bien. Hay formas de predecirlo, pero hay errores también. Es decir, no podemos ignorar que por lo menos un 0,5% de las dosis que salen del centro de inseminación no van a cumplir los estándares. Pero en biología no podemos hacer otra cosa. Es así. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de una semana, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.